Vivimos rodeados de tecnología, información y palabras. Palabras en redes, palabras en discursos, palabras vacías que se escapan de los labios como si no tuvieran peso. Y sin embargo, en medio de este ruido constante, muy pocos se han detenido a observar de dónde proviene la palabra y cuál es el vehículo físico y espiritual que le da forma: la lengua. Tu lengua es uno de los músculos más potentes y subestimados de todo tu cuerpo. Cada día la usas para hablar, para tragar, para saborear. Pero hay algo que casi nadie se ha detenido a considerar. ¿Qué energía estás activando cada vez que la mueves? ¿Qué estás invocando, alimentando o bloqueando cuando la usas? En las tradiciones espirituales más antiguas del mundo, desde los Vedas hasta las escuelas de alquimia, desde los chamanes indígenas hasta los monjes tibetanos, se sabía que la lengua no era un simple órgano biológico, sino una herramienta sagrada, un puente entre planos, un activador del verbo creador que moldea realidades. Para ellos, la lengua tenía un poder profundo. Podía sanar o enfermar, abrir portales o cerrarlos, despertar memorias olvidadas o sumergirte en el caos. Y no es casualidad que las grandes escrituras sagradas comiencen con afirmaciones como «En el principio fue el verbo», porque el verbo, la palabra, es el punto de partida de toda creación. Y ese verbo nace de un lugar específico dentro de ti, tu lengua. No desde tu pensamiento, no desde tu emoción, sino desde el movimiento consciente de esa parte de tu cuerpo que ha sido silenciada, censurada o simplemente ignorada como canal espiritual. Hoy estás por recordar algo que tu alma ya sabe, que tu lengua es mucho más que un músculo. Es una llave antigua. Es un instrumento vibracional. Es una espada que corta la niebla de la inconsciencia o que puede sembrar la luz del despertar. Y cuando aprendas a usarla con verdadera intención, descubrirás que el cambio que buscas fuera comienza en el centro de tu boca. Desde tiempos remotos, las culturas más sabias han repetido una misma idea. La palabra tiene poder. No como una metáfora poética, sino como una ley universal. Y detrás de esa palabra, el órgano que le da forma, cuerpo y dirección, es la lengua. La lengua es el puente que convierte el pensamiento en sonido, la emoción en vibración, la intención en frecuencia. Es el primer filtro entre lo invisible que habita en tu mente y lo visible que se manifiesta en tu vida. Cada vez que hablas, estás generando una onda de energía. Esa onda no desaparece, se integra en el campo cuántico que te rodea, moldea tu entorno, impacta tus células y regresa a ti como experiencia. Y todo comienza con un movimiento sutil dentro de la boca, con una orden vibratoria que nace de la lengua. Por eso lo que dices tiene tanto poder, no porque lo escuchan otros, sino porque lo escuchan tus células, tu subconsciente, tu campo energético. Las antiguas enseñanzas decían que la lengua puede dar vida o muerte. No porque mate físicamente, sino porque puede elevar o aplastar el alma. Puede abrir caminos o bloquearlos. Puede empoderar o limitar. Cuando repites que no puedes, que la vida es difícil, que no hay salida, tu lengua no está narrando un hecho, está programando tu realidad, está sintonizando tu energía con esa frecuencia. Por eso, para los sabios de la antigüedad, hablar era un acto espiritual. No se hablaba por hablar. No se decía cualquier cosa sin pensar.
Se entendía que la palabra es una semilla y que la lengua es el terreno en el que se planta esa semilla. Si la palabra nace desde la conciencia, desde la gratitud, desde la paz interior, el fruto será armonía, expansión, milagros. Si la palabra nace desde el miedo, la rabia, la queja o la ignorancia, el fruto será escasez, bloqueo y confusión. La lengua entonces es más que un músculo, es un portal creativo. Y si quieres transformar tu vida, uno de los primeros pasos es transformar tu forma de hablar. No basta con cambiar pensamientos. Es necesario cambiar el sonido que proyectas, la energía que pronuncias, la frecuencia que activas cada vez que usas tu voz. Y no lo olvides. La energía que sale de tu lengua no se pierde. Se convierte en experiencia. Se convierte en realidad. Y esa realidad comienza con lo que decides decir. Más allá del simbolismo espiritual, la lengua está íntimamente conectada con los sistemas más vitales y profundos del cuerpo humano. No es solo un órgano para hablar, es una interfaz biológica y energética que conecta múltiples dimensiones de tu ser. Desde la medicina tradicional hasta las ciencias del cuerpo sutil, muchas culturas descubrieron que la lengua es una de las llaves más directas para activar, regular y armonizar el flujo de energía vital en todo el organismo. En la medicina tradicional china, por ejemplo, se considera que la lengua refleja el estado interno del cuerpo como un espejo. Su color, textura, forma, vibración y movilidad revelan desequilibrios energéticos antes incluso de que se manifiesten síntomas físicos. Pero más allá del diagnóstico, los sabios chinos sabían que la lengua también es una vía de activación. Existe un circuito energético que recorre el centro del cuerpo, conocido como microcosmic orbit o órbita microcósmica, que une los canales REN, frontal, y DU, posterior. Para cerrar ese circuito y permitir que la energía fluya libremente, se debe colocar la punta de la lengua en el paladar superior, justo detrás de los dientes frontales. Este gesto sutil actúa como un interruptor bioeléctrico. Completa el circuito energético interno, elevando el chi desde la base de la columna hasta la coronilla y distribuyéndolo por todo el cuerpo. En el taoísmo, esta práctica se enseña como parte fundamental de la alquimia interna. Se dice que cuando la lengua toca el paladar, se activa la corriente espiritual que despierta la energía kundalini, eleva la conciencia y transforma el cuerpo físico en un vehículo de luz. Lo más extraordinario es que no se trata solo de una creencia mística. Neurológicamente, la lengua está conectada con el nervio hipogloso, que a su vez enlaza con el tallo cerebral y con zonas del sistema límbico, donde se procesan las emociones, la memoria y la regulación del sistema nervioso autónomo. Esto significa que la forma en que usas tu lengua afecta directamente tu mente, tu energía emocional e incluso la química de tu cuerpo. Puedes calmarte, activarte o sanar aspectos internos simplemente cambiando la forma en que colocas la lengua, cómo respiras a través de ella y qué palabras eliges pronunciar. En el yoga y el tantra se usa una técnica llamada Kechari Mudra, donde la lengua se entrena para ir hacia atrás, tocando el techo de la boca o incluso más profundo, activando centros sutiles del cerebro. Esta práctica, aunque avanzada, tiene el propósito de abrir canales energéticos que permanecen dormidos en el ser humano común. Los yogis
Enseñaban que el néctar de la inmortalidad, una energía refinada que recorre el canal central del cuerpo, se activa con la correcta posición de la lengua. Así, la lengua deja de ser vista como un simple instrumento del habla y se revela como lo que realmente es: un centro de poder espiritual, físico y energético, capaz de abrir portales de transformación profunda dentro del cuerpo humano. A lo largo de la historia, las grandes tradiciones espirituales han utilizado la lengua como una herramienta sagrada de creación, no solo como un medio para comunicarse. Desde los misterios egipcios hasta los cantos chamánicos en la selva, desde los mantras védicos hasta las oraciones de los místicos cristianos, todas estas prácticas tienen un principio en común. La palabra es vibración, y la lengua es el canal que le da forma y poder. Los antiguos no hablaban por hablar. Cada sonido emitido era una fórmula sagrada, una combinación precisa de intención, respiración, vibración y energía. Sabían que el universo no escucha el idioma de los pensamientos abstractos, sino la frecuencia que emiten las palabras pronunciadas con intención. En las iniciaciones, el uso correcto del lenguaje era parte esencial del entrenamiento espiritual. El discípulo debía aprender a guardar silencio, a observar su verbo y a limpiar su forma de hablar antes de ser digno de pronunciar palabras sagradas, porque sabían que el que domina su lengua, domina su realidad. Los mantras, por ejemplo, no son solo frases repetidas, son sonidos codificados que activan frecuencias específicas en el cuerpo y en el entorno. La lengua, al vibrar con ciertos fonemas, estimula zonas del paladar y del cerebro, generando efectos energéticos medibles. Del mismo modo, en el chamanismo, el canto se convierte en medicina. Los sonidos vocales, emitidos desde el corazón con la lengua como guía, pueden inducir estados de trance, liberar emociones reprimidas o reconectar con dimensiones espirituales. En la Kabbalah, el uso del lenguaje es aún más delicado. Se cree que cada palabra tiene una geometría sagrada y que la pronunciación correcta, realizada con la lengua en cierta posición, abre portales energéticos y permite acceder a realidades superiores. Por eso, los grandes sabios de todas las eras tenían algo en común. Hablaban poco, pero con precisión. Sabían que cada palabra es una semilla y que la lengua es el jardín donde esa semilla se planta. Hoy, en el mundo moderno, hemos perdido ese arte sagrado del lenguaje. Hablamos en exceso, muchas veces desde el ruido interno, sin conciencia, sin intención. Usamos palabras para defendernos, manipular, llenar vacíos, repetir patrones mentales, y olvidamos que la palabra crea, pero también puede destruir. La lengua, sin conciencia, se convierte en un arma, pero usada con sabiduría, se convierte en una varita mágica. Y tú tienes esa varita en la boca. Saber que tu lengua tiene un poder espiritual no basta. Hay que recordarlo con el cuerpo, integrarlo en la práctica, convertirlo en experiencia viva. Las tradiciones antiguas no solo transmitían conocimientos, enseñaban caminos. Caminos para activar, refinar y consagrar la lengua como instrumento consciente de creación, conexión y sanación. Hoy, tú también puedes acceder a ese camino, sin templos, sin dogmas, solo con presencia, intención y práctica. Aquí te comparto algunas formas milenarias y efectivas para despertar el poder espiritual de tu lengua. 1.
La lengua en el paladar. Cerrar el circuito energético. Coloca la punta de tu lengua justo detrás de los dientes superiores, tocando suavemente el paladar. Respira profundo y quédate en silencio. Este simple gesto, aparentemente insignificante, cierra el circuito entre los meridianos Ren y Du, permitiendo que la energía vital circule por tu columna vertebral, suba hacia tu coronilla y descienda nuevamente por el frente del cuerpo. Los maestros taoístas lo llaman la llave, y lo es. Esta práctica transforma la meditación pasiva en una alquimia activa. Eleva tu energía sexual, calma tu mente y refina tu frecuencia interior. 2. Habla como si cada palabra fuera un decreto. Antes de hablar, detente, respira y pregúntate, ¿esto que voy a decir nace del miedo o del amor? ¿Contribuye a sanar o a herir? ¿Trae claridad o confusión? La lengua es como una espada. Puede cortar la mentira o abrir una herida. Usa tus palabras como medicina. Decreta lo que deseas vivir. Agradece antes de recibir. Declara tu verdad desde el alma. Y observa cómo tu realidad comienza a reflejar eso que emites. Porque lo que pronuncias regresa. 3. Canta sonidos sagrados. No necesitas una voz perfecta. Necesitas una intención pura. Canta vocales. Entona mantras. Repite tu nombre con reverencia. Los sonidos largos y sostenidos como Om, A, H-U, I o E activan zonas específicas del cuerpo y reordenan la vibración celular. Hazlo con la lengua colocada en distintas posiciones. Explora cómo cambia la resonancia. Verás que no es solo un sonido, es una onda que transforma tu campo energético. 4. Practica el silencio consciente. La lengua también se despierta en el silencio. No hablar por unas horas, o incluso por un día entero, te conecta con un espacio profundo donde la energía se depura. El silencio revela lo que el ruido oculta. Cuando callas, escuchas tu verdadero diálogo interior. Y cuando eliges no hablar, das más poder a lo que sí eliges decir. 5. Bebe agua conscientemente, como si fuera sagrada. La lengua es el primer contacto con el agua que ingieres. No tragues con prisa. Deja que tu lengua perciba, bendiga y reciba el agua como medicina. Di mentalmente una afirmación antes de beber. Esta agua me llena de luz. Esta agua sana mi cuerpo. Esta agua activa mi energía. Tu lengua reconocerá esa intención y tu cuerpo la recordará. Estas prácticas son sencillas, pero profundamente transformadoras. No requieren creencias, solo presencia. Y si las haces desde el alma, tu lengua no será más un músculo automático, sino un canal de poder, un puente sagrado entre tu energía y el universo. Lo que muchos ignoran es que la lengua también tiene un poder alquímico. Es una herramienta de transmutación interior. No solo transforma el aire en sonido, sino que puede transformar emociones en sabiduría, pensamientos en energía y heridas en sanación. Cuando usamos la lengua desde la conciencia, se convierte en un instrumento para elevar nuestra vibración, para recodificar nuestra realidad, para devolvernos a un estado de coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que decimos. Cada vez que eliges guardar silencio en lugar de reaccionar, cada vez que eliges hablar desde la compasión
en lugar del juicio. Cada vez que eliges perdonar con tu voz en vez de herir, estás usando tu lengua como un acto de alquimia. No estás simplemente comunicando. Estás limpiando tu campo energético. Estás abriendo puertas invisibles. Estás rompiendo ciclos de dolor heredado. Los antiguos sabían que muchas enfermedades comenzaban en la lengua, no porque la lengua estuviera enferma, sino porque las palabras no dichas, los enojos reprimidos, los miedos tragados o las mentiras sostenidas contaminaban el flujo de energía vital. Por eso muchas prácticas de sanación espiritual incluyen el canto, el rezo, el llanto liberador, el exorcismo por palabra o el uso de lenguajes sagrados. Porque la lengua puede abrir lo que está cerrado y liberar lo que está atado. ¿Te has preguntado cuántas veces tu vida cambió por una palabra que escuchaste? ¿O por una palabra que tú mismo dijiste? Una palabra tiene el poder de levantar un alma o de destruirla. Tiene el poder de activar el amor o sembrar el miedo. Y esa palabra nace de tu lengua. Por eso, si realmente deseas cambiar tu vida, no comiences fuera. Comienza dentro. Y cuando lo hagas, observa tu lengua. Obsérvala como un canal espiritual, como un espejo de tu nivel de conciencia, y como una herramienta sagrada que, bien usada, puede ayudarte a transmutar el dolor en poder, el caos en claridad y la palabra en luz. Durante mucho tiempo hemos subestimado el poder de nuestra lengua. La hemos usado sin conciencia, sin intención, sin entender que es un instrumento sagrado de creación. Pero hoy puedes empezar a verla con otros ojos. Tu lengua es más que carne, es canal, es llave, es el lugar desde donde sale tu verbo, tu frecuencia, tu intención. Y lo que sale de tu lengua moldea tu destino. Habla como un creador, decreta como un sabio, bendice con tus palabras y, sobre todo, escucha el silencio entre cada frase, porque ahí vive tu alma. Recuerda, en el principio fue el verbo, y ese verbo habita en ti.